Hola chicos, muy buenas tardes con todos. A continuación les voy a explicar la clase del día de hoy. La clase de hoy está basada en el repaso de los temas ya antes mencionados, simplemente para que ustedes puedan recordar sobre el proceso que se conlleva en cada tema, ¿verdad? Hoy empezamos con el primer tema, que está basado en lo que es la finalidad de la filosofía, donde abarca los siguientes subtemas: el origen de la filosofía, en que está en las civilizaciones antiguas, en el pensamiento mítico explicaba lo que es la realidad de los mitos o de los relatos que eran encargados de lo que es el simbolismo. En lo que es en la antigua Grecia, a partir ya del siglo VI a.C., se empezó a poder emplearse una nueva forma de responder las diferentes cuestiones: cuál era el origen de todo, qué es el ser y de dónde proviene en sí. Según en las tradiciones, fue Tales de Miletos en 624 y 548 a.C., el primero en poder reemplazar lo que es el pensamiento mítico por el racional. Pues bien, el paréntesis luego para poder explicar lo que es el origen de las cosas en el agua, ya que así inició lo que es la filosofía basada en la curiosidad y el asombro prácticamente, que se empeñaba en poder satisfacer adecuadamente esa curiosidad por saber. En base a que la racionalidad se profundizó con el tiempo, con el paso del tiempo. Por ejemplo, Pitágoras explicó el origen de todos los números, con lo que fue más allá de las explicaciones naturalistas de los primeros filósofos, ya que el universo no solo es una armonía de números, sino que también es una armonía de notas musicales, en la cual se genera en lo que es la realidad que conocemos como una sola sintonía prácticamente, donde se puede explicar lo que es la realidad, que en sí se distanciaba por mucho dentro de lo que son las viejas tradiciones mitológicas, por lo que entonces surge lo que es un pensamiento crítico en lo que es la realidad circundante, para poder comprender lo que es la realidad desde las causas intrínsecas también. La actitud filosófica estaba basada en asombrarse y maravillarse de todas las cosas, en una actitud innata y espontánea, espontánea en la niñez, pero suele perderse con la edad en lo que es el asombro, la curiosidad ante de lo que es la realidad, son los que llevan las preguntas por su sentido prácticamente, como pues lo que son los hombres comienzan o comenzaron desde siempre a filosofar, movidos por lo que es la admiración, donde estos principios de admiración ante lo que son los fenómenos sorprendentes más comunes, luego han avanzado poco a poco y planteándose diversos problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del universo prácticamente, en la cual Aristóteles plantea lo que es un problema que se admira y se puede reconocer su ignorancia, en la cual es como de suerte que si filosofaron para poder huir de lo que es la ignorancia, es claro que buscaba el saber de vista del conocimiento y no por alguna utilidad, y así atestigo a lo ocurrido Aristóteles en base a lo que es la metafísica. Luego tenemos aquí lo que indica Seneca, carta 16 a lo que es Lucilo, en la cual no es la filosofía un arte para complacer lo que es el pueblo, ni ejercicio de ostentación, sino que no consiste prácticamente en palabras, sino en obras, en las cuales no tiene como objeto pasar el día lo que es entretenido, ni restarle tedio a lo que es la vagancia. Es una forma y modelo al alma, ordena lo que es la vida, rige nuestras acciones, indicándonos qué debemos hacer o qué evitar, en la cual se sienta en medio de los bandazos de la vida al timón, y dirige prácticamente lo que es el curso. Sin ella es imposible vivir con valor y seguridad a cada hora que pasa, y ocurren múltiples accidentes, que se requiere lo que es un consejo que solo ella puede dar, en la cual si se pierden todas estas cualidades se estanca lo que es el desarrollo del conocimiento, y se pone en peligro lo que es la filosofía como un ejercicio racional de comprensión de lo que es la realidad como totalidad en sí, ya que se pregunta en base a estas primeras preguntas: ¿qué se hace lo que es el filósofo? ¿Qué es la realidad? Luego, ¿qué es el ser? Prácticamente, ¿cómo surgieron todas las cosas? Esta pregunta la hace Aristóteles en su obra Metafísica, ya que la metafísica es la reflexión sobre lo que es la realidad en sí, sobre lo que es el ser que está por encima de lo que es la física en sí. La segunda pregunta está basada en que la hace
en qué se hace lo que es la filosofía, qué es la verdad, luego cómo conocer lo que es la verdad, a qué podemos llamar conocimiento, en qué consiste lo que es el conocimiento. Esta pregunta se la hace lo que es la rama de la filosofía llamada teoría del conocimiento o epistemología también. La tercera pregunta que se hace lo que es la filosofía es cómo actuar, luego cómo se actúa correctamente, qué es lo correcto o incorrecto, qué es el bien y el mal. Esta pregunta se la hace lo que es la rama de la filosofía llamada ética, del griego etnos, que significa costumbre, y también lo que es el camino, en donde el ethos es el caminar de acuerdo a los actos que realizamos. Tanto así que la ética reflexiona sobre cómo podemos actuar correctamente frente a otras personas. La cuarta pregunta que se hace en la filosofía es, ¿qué es lo bello? Luego, ¿a qué podemos llamar arte o de qué dependen los gustos de la persona frente a lo bello? ¿En dónde reside la belleza? ¿En el objeto artístico o en el sujeto que se contempla? Todas estas cuestiones se la pregunta la rama de la filosofía que llamamos estética, del griego aesthetic, que significa sensación. Luego, como llevaron lo que es el tema lógica aristotélica, simplemente basado en lo que es la lógica. La lógica en sí es como un pensamiento lógico y racional, como distinto o contrario del pensamiento mítico y religioso, en la cual es una manera de ver la historia que se encuentra estrechamente ligada a lo que es al aparecimiento de lo que es la filosofía. Tanto así que la lógica es un ejercicio racional que la podemos definir a la lógica como el conocimiento de la estructura, fue en base a lo que es la razón y también como el pensamiento correcto o también como la ciencia que nos ayuda a razonar, pensar de manera rigurosa. Una breve historia basada en lo que es el interés y poder establecer lo que es la ciencia de las formas lógicas surge de lo que es el comienzo mismo de lo que es la filosofía occidental en la Grecia de los siglos 5 y 4 a.C. Dentro que los diálogos de Platón se encontraron en los diversos problemas lógicos relacionados con lo que es la metafísica y la ética, ya que Sócrates, por ejemplo, indagaba sobre cuál es el conocimiento válido y certero, en la cual establece lo que es el método mayéutico, que trata de poder hallar lo que son conceptos universales por encima de la opinión vulgar. Sócrates descubre básicamente el concepto y la definición, pero es Platón quien distingue lo que es las operaciones de conceptualización, definición, deducción, división, aunque sin separarlo de lo que es la metafísica. Luego se conlleva que para Aristóteles la lógica es una rama de la filosofía que como ciencia de la demostración se preocupa prácticamente por formular, reglar o poder alcanzar lo que son las verdades de la realidad concreta. Tanto así que lo que pudo establecer tres principios esenciales de la ciencia, donde abarca lo que es el principio de la identidad, en la cual se formula lo que es el ser, es decir, que todo objeto es idéntico a sí mismo. También estaba lo que es el principio de no contradicción, que es fundamental en la lógica clásica, en la cual se formula quién sí es el ser y no puede no ser, en la cual se formula en la cual por ambos verdaderos. Otra de las fórmulas es que el principio del tercer excluido complementó a lo necesario del principio de la no contradicción, en la cual establece lo que es no hay término medio entre el ser y no ser en sí, donde para lo que es Gottfried Leibniz formula lo que es el principio de la razón suficiente, según el cual nada es sin una razón suficiente, es decir, que nada puede ser considerado verdadero si no tiene las razones suficientes que lo justifiquen. Kant también se dedicó a lo que es la lógica y pudo afirmar que lo verdadero y lo falso no reside en la adecuación de las ideas en la realidad, sino en la concordancia entre idea, realidad y expresión. Para lo que es Immanuel Kant, la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y también de la razón. Después abarcó también lo que son diferentes desarrollos de lo que es la matemática, donde lleva lo que es el estudio matemática de la lógica. George Boles fundó lo que son entonces la lógica matemática. Luego identificaron lo que es el concepto simplemente en lo que es filosofía, se llama concepto a la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera, en pocas palabras es el término nombre o pensamiento que tenemos
de algo, ¿sí? Pero en esta son como formas de conocimiento sensitivo, mientras que el concepto también es una forma de conocimiento intelectual racional producto de nuestro entendimiento, para lo cual se clasifican en los siguientes conceptos. Aristóteles clasificaba los conceptos de la siguiente forma. Por su perfección, que estos pueden ser claros o oscuros. Claros son aquellos conceptos que mantienen lo que son un uso cotidiano, que no requieren ser explicados para comprender su significado, por ejemplo, carro, casa, pelota, mientras que los conceptos oscuros no se usan con frecuencia y necesitan prácticamente una explicación, por ejemplo, ápice o escatológico en sí. Ahora, por su extensión pueden ser universales, particulares o singulares. Donde los universales son aquellos conceptos que se refieren a un todo, como todos los seres humanos. Los particulares, en cambio, son los conceptos que denotan una particularidad, como algunos seres humanos, mientras que los singulares son objetos que se refieren a un solo objeto, por ejemplo, Pedro. Ahora, por su esclavitud, pueden ser unívocos, análogos o equívocos. Los unívocos se refiere a lo que es un solo concepto. Por ejemplo, lápiz o cuaderno. También están los que son análogos, que se parecen por su forma o su función también. Por ejemplo, portero, que puede ser el cuidador de un edificio, o simplemente que cuida un arco de fútbol, mientras que los equívocos, estas se aplican a objetos diferentes. Por ejemplo, lo que es muñeca puede ser una muñeca de parte de la mano, pero también puede ser un juguete o también puede ser un radio, que puede ser un hueso del aparato electrónico o parte de lo que es la circunferencia. En base a la definición, específicamente consiste en poder delimitar, precisar y aclarar brevemente las notas esenciales de los conceptos prácticamente o simplemente la significación misma del término, donde tenemos algunos tipos de definiciones para los conceptos. Dentro de esto está la definición esencial, definición occidental, definición teológica y definición causales. Observen la gráfica donde representan las diferentes percepciones que tienen ambas personas referente a un animal. Observen en base al pensamiento de cada uno de ellos cómo mantienen lo que son diferentes percepciones en base a un animal. Bien, chicos, este ha sido el repaso básicamente de uno de los primeros temas que ustedes ya pudieron identificar prácticamente. Les voy a les voy a detallar cómo está estructurado lo que es el cuestionario, en la cual se conlleva de la siguiente manera. La primera pregunta selecciona la definición de filosofía. La filosofía es, según su etimología, el amor a la sabiduría, viene del griego filos, amor, y sofía, sabiduría, o es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral, o todas las anteriores. Por favor, leer bien la pregunta. Selecciona la definición de filosofía. Responda verdadero o falso. En las civilizaciones antiguas, el pensamiento simbólico explicaba la realidad de los mitos, relatos cargados de simbolismo verdadero o falso. Complete seleccionando el literal correcto. Asombrarse y maravillarse de todas las cosas es una actitud innata, actitud espontánea o actitud lógica. Luego está selecciona la definición de lógica, donde la lógica es un ejercicio racional. La podemos definir a la lógica como el conocimiento de la estructura de la razón y del pensamiento correcto, o es la ciencia que nos ayuda a razonar y pensar de manera rigurosa, válida y correcta para alcanzar la verdad y un certero conocimiento de todas las cosas o todas las anteriores. Por favor, leer bien la pregunta con sus respectivos literales para que ustedes puedan escoger el literal correcto. ¿Cómo identificaba Aristóteles a la lógica? Como el interés por establecer una ciencia de las formas lógicas que surge desde el conocimiento mismo de la filosofía occidental. La lógica es una rama de la filosofía que, como ciencia de la demostración, se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades de la realidad concreta, o la lógica examina nuestro pensamiento, la validez de los argumentos en términos de estructura, de forma, y no en términos de contenido de los pensamientos. 6. ¿Cómo es considerado Aristóteles padre de la lógica, el padre de la filosofía o el padre de la anatomía? En la 7, en la filosofía, ¿a qué llamamos concepto? Llamamos concepto a la representación que nos hacemos de nuestra mente del mundo, llamamos concepto a la representación que nos hacemos de nuestra mente de un objeto cualquiera, o llamamos concepto a la representación que nos hacemos de nuestra mente de una función. Ustedes escogen cuál es el literal correcto.
Tenemos la 8, seleccionan la clasificación de los conceptos: perfección, corrección, exactitud, percepción, expresión, exactitud, persecución, corrección y exactitud. Ustedes escogen cuál es la clasificación de los conceptos. Completa la siguiente oración seleccionando la opción correcta. La lógica se desarrolla como contraria a la razón, la metodología, vida o la mentira. Ustedes escogen cuál es la opción correcta. En la 10 dice, se relacionan las siguientes columnas de acuerdo a las corrientes epistemológicas y sus respectivas características. Selecciona la combinación de sus respuestas correctas. Asimismo, van a observar estas corrientes epistemológicas: racionalismo, subjetivismo, objetivismo, realismo, empirismo, y van a seleccionar cuál es su concepto de cada uno. Ustedes escogen A, B, C o D. La 11, ¿cuáles son las tres fases del conocimiento que reconoció Aristóteles? Esta sensación, relación, ciencia, sensación, intelección, ciencia, o intelección, ciencia, acción. Bien, chicos, hasta aquí vamos a observar lo que son las preguntas. El día de mañana continuamos con las demás preguntas. Bien, chicos, continuamos el día de mañana. Que tengan un bonito día.